Palabra y vida. Con el padre Manuel Horta, desde Sevilla. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el viernes de la 25ª semana del tiempo ordinario, un viernes que es 26 de septiembre. Ya sabemos que el viernes es el día penitencial de la semana y que nuestra Santa Madre de la Iglesia nos exhorta a poner en práctica las enseñanzas de Cristo, que dijo que el día en que el esposo fuera arrebatado, los amigos del esposo ayunarían. Por tanto, que el tiempo de la Iglesia era también tiempo penitencial. Deberemos abstenernos del consumo de carnes, aunque podemos sustituir esta abstinencia por otros sacrificios o mortificaciones. Por ejemplo, la abstinencia de otros alimentos que nos resulten particularmente atractivos, o la práctica de algo de ayuno, o un rato extra de oración, o alguna obra de caridad en forma de limosna, o dedicar algún tiempo a alguna buena obra, o al acompañamiento de enfermos. Pero no perdamos de vista que el viernes es el día penitencial, y que de esta manera nosotros recordamos la pasión y muerte del Señor. Por otra parte, el día 26 de septiembre nos trae la memoria de los santos mártires Cosme y Damián. Se trata de unos santos de los que conocemos muy poco, pero que son nombrados expresamente en la plegaria eucarística primera o canon romano. Después de mencionar a los apóstoles, se siguen mencionando a los papas sucesores de Pedro, Lino, Cleto, después algunos mártires, Cornelio, también papa, Cipriano, mártir, y Juan Pablo. No son San Pablo el apóstol, ni Juan Bautista ni Evangelista, son dos mártires con ese nombre. Y cerrando la lista se mencionan Cosme y Damián. La tradición los quiere médicos caritativos y bondadosos que ejercieron en algún lugar de la provincia romana de Siria su arte de medicina, cuidando y atendiendo de una forma gratuita y benévola a muchos necesitados. No sabemos ni siquiera en qué persecución murieron, ni qué relación exacta había entre ambos, aparte de compartir quizás la misma profesión. De hecho, son considerados patronos de los médicos. Sí existe el testimonio antiguo de que existió el sepulcro de estos mártires en Ciro, en Siria, y que en aquel lugar se erigió más tarde una basílica en su honor. Posteriormente, el culto a estos mártires pasó a la Iglesia de Roma, y desde Roma a toda la Iglesia, a las iglesias latinas.
Pues vamos nosotros ahora a escuchar la palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la misa del día. Estamos leyendo de una manera continuada el Evangelio de San Lucas. Hemos tenido evangelios de la misa cortos, de apenas 3 versículos, durante algunos días, y todavía tendremos más. Hoy son unos cuantos más, tampoco muchos, son 5 versículos. Del capítulo 9, los versículos 18 al 22, que dicen así: Una vez que Jesús estaba orando solo, lo acompañaban sus discípulos, y les preguntó: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros dicen que ha resucitado uno de los antiguos profetas. Él les preguntó: ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Pedro respondió: el Mesías de Dios. Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie, porque decía: el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser desechado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar al tercer día. Pues vamos a ir comentando este breve texto del Evangelio de San Lucas, que narra un acontecimiento bien conocido, la confesión de Simón Pedro, el primer anuncio de la pasión por parte de Jesús. San Marcos lo cuenta a mitad de su Evangelio de una forma distinta. Él se fija en el lugar geográfico en que se produjo, en Cesarea de Filipo, al norte de Israel, y las circunstancias. Jesús había marchado con sus discípulos fuera de Tierra Santa para estar tranquilo con ellos, para enseñarles con mayor dedicación y cuidado, para que descansaran, y en ese contexto se produjo aquella pregunta de quién dice la gente que soy yo. Pero Lucas, no lo olvidemos, escribe el llamado Evangelio de la oración, donde Jesús, antes de los momentos claves de su vida, se entrega prolongadamente a la oración. Así comienza el texto, diciendo que una vez que Jesús estaba orando solo, lo acompañaban sus discípulos y les preguntó. Parece que hay una contradicción en lo que acabamos de escuchar. Por una parte dice que Jesús estaba orando solo, para decir inmediatamente después lo acompañaban sus discípulos. ¿En qué quedamos? ¿Estaba solo o acompañado? Oraba solo, no oraba comunitariamente, cantando salmos o haciendo alabanzas al Señor, o realizando peticiones junto con sus discípulos. Él ora personalmente al Padre. Los discípulos están allí, lo contemplan, se interrogan. Y Jesús está enseñando a los apóstoles con su solo ejemplo. Cuando Jesús ora de esta manera recogida, silenciosa, muy personal, quiere decir que está preparando algo para lo que necesita, una iluminación particular en su humanidad, en su mente humana, en su voluntad humana. Necesita una particular iluminación acerca de lo que Dios quiere. Jesús, podemos así decirlo, discierne. Y la pregunta que les lanza no es una pregunta casual, no es una pregunta por conversar un rato de cosas superficiales. Jesús va a tomar pie de esta pregunta para
adentrarse en una cuestión fundamental, que los apóstoles se planteen por qué están siguiendo a Jesús. Y esa pregunta de por qué siguen a Jesús debería estar necesariamente enlazada con la pregunta de quién es Jesús. Y a la base de todo, la opinión que ellos tienen acerca de quién sea realmente Jesús. Porque la gente ya está hablando, está haciendo suposiciones, está conjeturando cosas, pero pueden equivocarse mucho. Por eso pregunta el Señor, saliendo de la oración donde ha encontrado luz de su Padre, para comenzar a plantear este problema a sus discípulos, estas cuestiones a sus discípulos, con esta luz pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Es una pregunta que no compromete demasiado. Se trata simplemente de recoger opiniones escuchadas por aquí y por allá. Y por eso contestan, dice el Evangelio, contestaron en plural. Son más de uno los que toman la palabra. Todos quieren compartir lo que han oído en alguna ocasión. Y así les dicen, unos piensan que es Juan Bautista, otros que Elías, otros que ha resucitado uno de los antiguos profetas. Personajes que ya han muerto y que habrían vuelto a la vida para dar testimonio del Evangelio del Reino, y quizás acerca de quién era Jesús. Pero la cosa es más sencilla y mucho más personal, porque Él les vuelve a preguntar, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Ahora personaliza totalmente la pregunta. Ahora cada uno podrá y deberá dar una respuesta personal. Sin embargo, ahora parece que todos se callan, se sienten un tanto abochornados, avergonzados por esto que les pregunta Jesús. Sin embargo, Simón Pedro, de nuevo Pedro, toma la palabra y le dice, el Mesías de Dios. Es una respuesta breve, acertada, va al centro y es totalmente verdadera. Sin embargo, sorprendentemente, Jesús les prohíbe divulgar esta revelación. Les prohíbe terminantemente decírselo a nadie. ¿Por qué? Porque todavía ni las gentes ni los apóstoles conocen el sorprendente misterio pascual, que va a ser un cauce para la salvación de las personas, de los hombres. Todavía no saben que la salvación de los hombres pasa por la humillación, el sufrimiento y la muerte del Mesías, y también pasa por la resurrección del Mesías. Así pues, era muy difícil decir en aquel momento que Jesús era el Mesías. La gente quería y esperaba otra cosa, y la espera había sido larga, una espera de siglos. Los que siguen esperando son hombres de fe, hombres de esperanza, claro está. Pero hasta que no se empiece a conocer más íntimamente a Jesús, no conviene hacer saber que Jesús es este tipo de Mesías, un Mesías que escandalizaría profundamente al pueblo. Por eso, para que no surjan malentendidos, para que no se forjen ilusiones que hayan después de ser defraudadas, Jesús prohíbe terminantemente, dice el texto, decírselo a nadie. Y ahora viene
como una explicación que él da a su secreto. Y parece que son sus sufrimientos la explicación dada a su secreto. Porque decía, el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho. Es decir, había que prohibir decir nada a nadie porque el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser desechado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar al tercer día. Todo lo que hace referencia al sufrimiento del Mesías, padecimiento, el rechazo de las instituciones más venerables de Israel, que son los miembros del Sanedrín, que van a desechar al Mesías, lo van a rechazar, ancianos, sumos sacerdotes y escribas, que va a ser el Mesías ejecutado. Pero hasta ahora solo se ha hablado de padecimientos de parte de su pueblo, ancianos, sumos sacerdotes y escribas. Se ha hablado también de entonces esa muerte ignominiosa, ser ejecutado, también va a venir por instigación de esas instancias oficiales, de esos poderes religiosos de Israel. ¿No es eso escandaloso? ¿Puede ser eso posible? Que el Mesías venga y no sea reconocido por las autoridades de Israel, que incluso además le infieran sufrimiento y le den muerte. Termina el Señor con el anuncio de su gloriosa resurrección. Pero en ese contexto, de que esta revelación, de que este primer anuncio de la pasión es la causa de haberles prohibido terminantemente decirle a nadie esa revelación de que él era el Mesías. Él tenía que ser ese Mesías sufriente del que había hablado Isaías en los cánticos del siervo de Yahvé. Él tenía que encarnar en sí el relato o la narración de algunos salmos de David que expresan el sufrimiento y la muerte del justo, acorralado, rodeado, despreciado. Los apóstoles en el Evangelio de San Marcos no reaccionarán bien, al menos Simón Pedro. Lo que a nosotros nos interesa ahora es que en los planes de nuestro Padre Dios también tiene un hueco, un lugar, un sentido, un porqué, una explicación, el dolor. Y que incluso nuestra muerte temporal que nos llegará un día, también cobra sentido como seguimiento de Cristo. Muriendo también imitamos y seguimos a Cristo. Y morimos como Él, con la esperanza puesta en la resurrección de entre los muertos, en la resurrección de la carne. Apenas nos queda tiempo, pero sí el suficiente para decir que como primera lectura de la misa hemos emprendido la lectura del profeta Ageo hace muy pocos días. Concretamente hemos empezado a leer
este libro bíblico detrás del de Esdras el miércoles. Hoy será el tercer y último día que leamos a Ageo. ¿Y qué nos dice hoy? En el capítulo 2 de su profecía, versículos 1 al 9, escribe: el año segundo del rey Darío, el día 21 del mes séptimo, llegó la palabra del Señor por medio del profeta Ageo. Di a Zorobabel, hijo de Selatiel, gobernador de Judá, a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto de la gente: ¿quién de entre vosotros queda de los que vieron este templo en su primitivo esplendor? Y el que veis ahora, ¿no os parece que no vale nada? Ánimo pues, Zorobabel, oráculo del Señor. Ánimo también tú, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Ánimo, gentes todas, oráculo del Señor. Adelante, que estoy con vosotros, oráculo del Señor del universo. Ahí está mi palabra, la que os di al sacaros de Egipto, y mi espíritu está en medio de vosotros. No temáis, pues esto dice el Señor del universo: dentro de poco haré temblar cielos y tierra, mares y tierra firme. Haré temblar a todos los pueblos, que vendrán con todas sus riquezas, y llenaré este templo de gloria, dice el Señor del universo. Míos son la plata y el oro, oráculo del Señor del universo. Mayor será la gloria de este segundo templo que la del primero, dice el Señor del universo, y derramaré paz y prosperidad en este lugar, oráculo del Señor del universo. Es un empujón que Dios da para que el pueblo, a la vuelta del destierro, reconstruya el templo de Jerusalén. El pueblo se ha centrado en construir o reconstruir solamente las cosas que le pueden ser útiles o placenteras, y dejan para más adelante el reconstruir el templo en el que Dios debe recibir culto. La palabra de Dios nos está empujando hacia adelante. Nos invita a salir de nuestra mediocridad, de nuestros egoísmos. Nos invita al atrevimiento, a la osadía de dejar de pensar en nosotros mismos y de pensar en el Señor. El Señor no quiere que nosotros nos instalemos en un equilibrio cómodo que al final es pura tibieza y mundanidad. Nos llama a la conversión, a dejarnos conducir por el Espíritu. Y Él puede poner a nuestro servicio la creación entera y la historia de los hombres para llevar adelante sus planes, para realizarlos. Por eso, tanto ayer como hoy nos dice: ánimo, gentes todas, adelante, que estoy con vosotros, no temáis. Haré temblar a los pueblos, que vendrán con todas sus riquezas, y llenaré este templo de gloria. Animémonos a emprender grandes obras en favor de los hombres, por amor a Cristo, por amor a Dios. El Señor os colme de sus bendiciones, y hasta mañana, si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida, un programa que dirige el Padre Manuel Horta.